llamaron el modelo de los quarks. ¿Okay? El famoso, yo le digo en inglés fourth way, pero son el famoso diagrama de 8 partículas al exterior con el medio, ¿no? Y esas partículas están hechas de combinaciones de U y D. ¿Okay? Y el protón es una de ellas, ¿no? El protón es 2 U's y un D, el neutrón es 2 D's y un U. Y este orden matemático básicamente es lo que le dio estructura a los piones, que están compuestos de 2 quarks, perdón, a los mesones, que están compuestos de 2 quarks y el pion es uno de ellos, y a los bariones, que están compuestos de 3 quarks y el protón es uno de ellos. ¿Okay? Y se empezó entonces a formular una forma más ordenada de clasificar estas partículas, porque se vio que el protón y el neutrón no solo, el protón no solo interactuaba mediante la fuerza electromagnética, pero también interactuaba mediante la fuerza nuclear fuerte. Entonces se empezó a clasificar las partículas y se empezaron a llamar partículas como el electrón, leptones, ¿no? Y se empezaron a ver más tipos de leptones, por ejemplo el muón. El muón es un electrón más, pero tiene una masa más grande, pero interactúa de la misma forma con la Z, con la W y tiene la misma carga que el electrón. Y los protones y los neutrones se formularon, estaban hechos de estos quarks, y estos quarks estaban dentro de la familia de quarks. Entonces se empezó a clasificar los quarks y los leptones y se empezaron a formular ideas, ¿okay? Y esta es una parte clave de la historia de la ciencia, porque no todo se vio en el laboratorio, sino que los experimentales iban hablando con los teóricos, ¿okay? Y les iban mostrando los resultados. Y los teóricos empezaban a formular leyes, ¿okay? Y cuando formulaban estas leyes, empezaron a darse cuenta de que no solo podía existir una familia de leptones, no solo podía existir un electrón, pero tenía que existir un muón o un taón. Y tampoco no solo podía existir una familia de quarks, los ups y los downs, ¿no? Que constituyen lo que es el protón y el neutrón, pero tenía que existir este quark, el C y el S, y también tenía que existir el T y el B. Y toda esta estructura era necesaria para poder formular lo que ahora llamamos el modelo estándar, ¿okay? Y para los que saben un poco ya más de matemática, el modelo estándar tiene una estructura matemática basada en grupos. Son 3 grupos. Es un grupo SU3, ¿no? Que es el grupo de la fuerza nuclear fuerte. Tienes el grupo SU2W, que es el grupo responsable por la fuerza nuclear débil. Y tienes el grupo U1, que es el grupo responsable por lo que llamamos hipercarga, ¿no? Y dentro de ese tiempo que les dije, entre 10 a la menos 10 segundos y 10 a la menos 4, hubo un momento en que esta simetría, estos grupos, o 2 de ellos, se rompieron, algo que nosotros ahora llamamos la electricidad y el magnetismo. ¿Okay? Pero para poder tener ese modelo estándar necesitabas 3 generaciones de quarks y 3 generaciones de leptones. ¿Okay? Y también por lo que es la mecánica cuántica y la dualidad entre la onda y la materia, también se empezaron a formular partículas asociadas con lo que son las fuerzas, ¿no? Entonces la fuerza de la gravedad no solo es un campo, sino también existe o debería existir una partícula llamada el gravitón. No hemos descubierto el gravitón, pero muchos modelos de los que yo trabajo hoy en día, por ejemplo modelos de dimensiones adicionales, tienen partículas que son el gravitón y tienen también modos adicionales que son los famosos modos KK, ¿no? Son gravitones más pesados. Pero el gravitón es una cosa muy loca porque ya tenemos modelos que tienen un gravitón dentro del formato. Y estas partículas, la W, la W- y la Z, son las partículas asociadas con la fuerza nuclear débil, ¿okay? Y el fotón con el electromagnetismo. Y después tienes el gluón, que está asociado con la fuerza nuclear fuerte. Este gluón le llaman gluón porque viene de la palabra glue, que significa goma, y es la fuerza más fuerte. Entonces, la fuerza más fuerte, porque para mantener el protón siendo un protón, ¿no? La fuerza entre los quarks tiene que ser bastante fuerte. Estas 3 partículas tienen masa, ¿okay? Y la razón por la que tienen masa es este mecanismo de simetría que se rompió entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 4 segundos. Entonces, bastante de lo que yo hago durante mi investigación es tratar de proponer nuevos modelos que le den la masa a la W y a la Z sin necesidad de un bosón de Higgs. ¿Okay? Pero hasta hoy, ¿okay?
este modelo, ¿ok? También lo pongo acá, este modelo, más esta partícula, ¿ok? Te dice todo, ¿ok? Con una precisión de 10 a la menos 10. ¿Ok? Tú puedes predecir, por ejemplo, la amplitud o la fuerza del acoplamiento electrodébil, por ejemplo, con una precisión de 10 a la menos 10, usando este modelo, el modelo estándar. ¿Okay? Esta partícula Higgs fue encontrada en el 2012, ¿okay? Y es la partícula que básicamente cerró casi 50 años de trabajo. ¿Okay? Y fue descubierta en el LHC, que empezó a funcionar en el 2008, pero empezó a ser construido alrededor de 1980. Entonces, así